La batalla de Francia había supuesto la aniquilación de la mayor parte de los aviones de combate británicos. Después de la ocupación de este país por las tropas nazis, Churchill era consciente de que la mirada de Hitler se dirigía hacia Inglaterra. El gobierno inglés ordenó el reclutamiento forzoso de 1.800.000 británicos y se pusieron al máximo de su capacidad las cadenas de producción de aviones. Tras la experiencia de Dunkerque y viendo la situación por la que atravesaba Francia, Churchill prometió defender Inglaterra a cualquier precio. Cuando aún se combatía en Francia, Goering había convencido al Führer de la posibilidad de iniciar los ataques sobre objetivos alternativos, que no eran otros que los puertos de la costa inglesa. El 28 de mayo de 1940 comenzaron los primeros enfrentamientos de los Dornier 17 alemanes y los Spitfire sobre suelo británico. Ese mismo día entraba en servicio en la Luftwaffe el Bv-222 Viking, el hidroavión de mayores dimensiones utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Diseñado en principio para uso civil, posteriormente fue modificado para actuar en combate. Su planta de potencia lo formaban 6 motores Jumo de 1000 caballos, con los que conseguía alcanzar una velocidad de 300 km por hora y una autonomía de 6.000 km. En algunas versiones superó los 7.000 metros de techo de servicio e incorporaba un armamento formado por 5 ametralladoras y un cañón. El 10 de julio de 1940, los Stukas atacaban puertos y centros militares de Dover y Plymouth. El día 19, Hitler, en un discurso pronunciado en el Reichstag, amenazó a Inglaterra con el gran sufrimiento que le esperaba si no aceptaba las condiciones de rendición que le imponía el Tercer Reich. Halifax, en nombre del gobierno británico, despreció por radio la oferta nazi. Ante la negativa, Hitler ordenó la puesta en marcha de la Operación León Marino, la invasión de las islas británicas prevista, en principio, para el 15 de septiembre de 1940. El Estado Mayor alemán era consciente de que la invasión de las islas a través del Canal de la Mancha solo se podría realizar si la Luftwaffe conseguía la supremacía aérea. La RAF, en julio de 1940, contaba con 600 aviones compuestos principalmente por escuadrones de Hurricane y Spitfire. La Luftwaffe, solamente de cazas Messerschmitt 109 y 110, alcanzaba la cifra de 1.000 unidades. El mariscal del aire, Sir Hugh Downing, estaba convencido de que la defensa aérea del Reino Unido debería ser fruto de una combinación entre la capacidad de los cazas ingleses y las últimas tecnologías de que disponían. La superioridad de la Luftwaffe era abrumadora, pero los británicos contaban con la ventaja de operar sobre su propio territorio, lo que les proporcionaba la posibilidad de cubrir cualquier necesidad y de repostar para volver al combate. Churchill y su gobierno consiguieron que los ingleses realizaran un gran esfuerzo a lo largo de 1940, en el que lograron fabricar 9.500 aviones, mientras que los nazis no llegaron a los 8.000. Downing ordenó la construcción de un centro al que se denominó Mando de Caza, que poseía un complejo sistema de comunicaciones con todas las estaciones de radar del país y en especial con las instaladas en la costa sur del mismo. Esto permitiría controlar la invasión alemana y que los cazas ingleses se pudieran trasladar de un sector a otro con gran rapidez. Los servicios de inteligencia alemanes conocían el sistema británico de radar
y comunicaron a Goering la necesidad de destruir previamente las estaciones situadas en la costa sur de Inglaterra. El 2 de agosto de 1940, la Luftwaffe tenía ultimados los planes para atacar a los ingleses. La idea principal era derribar en combate a los cazas británicos con el fin de destruir todo el sistema de tierra. El 12 de agosto los alemanes destruyeron la estación de radar de la isla de Wight. Sucesivamente se fueron atacando el resto de las estaciones costeras de radar. En la mayoría de los casos, los británicos habían previsto un sistema de reparación rápido, lo que ocasionó la puesta en servicio de las estaciones en escasas horas, ante la pasividad de los servicios de inteligencia del Tercer Reich, que no fueron capaces de apreciar la importancia del sistema de radar en la defensa británica. El 13 de agosto de 1940, con unas malas condiciones atmosféricas, se inició la gran ofensiva aérea alemana denominada el Día del Águila. Con ella, el mariscal Goering pretendía aniquilar a la RAF y despejar el terreno para que las fuerzas de la Wehrmacht pudieran cruzar el canal e invadir suelo inglés. Al inicio del ataque, las tácticas tanto de los alemanes como de los ingleses quedaron claramente definidas. La Luftwaffe hacía continuas incursiones de bombarderos escoltados por cazas Messerschmitt 109, cuyo armamento consistía en 2 ametralladoras de 7,9 milímetros y 2 cañones de 20 milímetros incorporados en sus alas. La RAF británica respondía con los Spitfire y los Hurricanes, que habían sido armados con 8 ametralladoras capaces de disparar 8.000 proyectiles por minuto. Los Messerschmitt 109 demostraron ser superiores a los Hurricane, por lo que a estos se les asignó la misión de atacar a los bombarderos, mientras que los Spitfire les harían frente. Sin embargo, los 109 alemanes fueron demostrando algunas de sus deficiencias, al tener un corto radio de acción que les impedía dar una eficaz escolta a los bombarderos. Esto ocasionó grandes pérdidas a la Luftwaffe. Ante la situación, Goering consideró oportuno enviar a sus unidades de élite formadas por Messerschmitt Bf-110, un caza nocturno usado en ocasiones como bombardero. Este avión había demostrado su superioridad en las invasiones de Polonia y Noruega, pero frente a los Spitfire y los Hurricanes mostró sus grandes debilidades. Su poca aceleración y su amplio radio de giro hacía que fuesen abatidos fácilmente. El alto mando alemán, sorprendido por las dificultades que estaba encontrando la Luftwaffe, ordenó el inicio de las operaciones nocturnas, dadas las grandes pérdidas que se venían produciendo en los combates diurnos. El cambio de táctica supuso un fracaso mayor, ya que la RAF había equipado a parte de sus aviones con el radar de a bordo, y estos podían interceptar a los aparatos alemanes sin ninguna dificultad. Los nuevos Bristol Beaufighter, ágiles y equipados con fuerte armamento, detectaban a los aviones alemanes y los derribaban. En septiembre de 1940, Goering intensificó los ataques de los cazas durante el día y de los bombarderos por la noche, lo que obligó al mando de caza de Downing a repartir los escuadrones de sus aviones entre la defensa diurna y nocturna. Los pilotos de la RAF tuvieron la desagradable sorpresa de encontrarse con los Focke-Wulf 190. Su capacidad de ascenso y su velocidad le hacían muy superior al resto de los aviones que participaron en la batalla de Inglaterra. En aquel momento, el Focke-Wulf 190 alcanzó la fama de ser el más rápido del mundo.
Diseñado por el Dr. Kurt a petición de la Luftwaffe con el fin de sustituir al Messerschmitt 109, estaba fabricado con un fuselaje tan robusto que en algunos casos las balas del enemigo no podían derribarle. Monoplaza alcanzaba un techo de servicio de 11.000 metros. Su buena maniobrabilidad y gran visibilidad en la cabina, además de sus medidas relativamente pequeñas, le convertían en un caza mortífero. Equipado con 4 cañones y 2 ametralladoras, su gran problema lo representó el circuito de enfriamiento del aceite, lo que ocasionó un número elevado de derribos. De las distintas versiones que se realizaron, se llegaron a fabricar un total de 24.000 unidades. Sobre los oscuros cielos británicos, los Hurricane se mezclaban entre las luces de los reflectores buscando a los bombarderos nazis para derribarlos, mientras que su propia artillería antiaérea no cesaba de disparar. Las instalaciones de la RAF, cercanas a Londres, fueron bombardeadas el 24 de agosto de 1940, al mismo tiempo que un grupo de aviones alemanes, por un supuesto error, lanzaron sus cargas de bombas sobre Londres. Churchill no aceptó la teoría del error y la noche del 25 envió a 80 bombarderos con la orden de que atacaran Berlín y los establecimientos industriales de Siemens. Hitler, herido en su orgullo, ordenó a Goering que dejara de bombardear los aeródromos ingleses y se concentrara en las ciudades con el fin de hundir la moral de los británicos. La RAF aprovechó esta situación para rearmarse y continuar con su estrategia de desgaste, consiguiendo en los 2 meses siguientes que la Luftwaffe perdiera casi 1.000 aviones. El bombardeo de las grandes ciudades inglesas había destruido más de 3 millones de hogares y ocasionado 35.000 muertos. El 14 de noviembre de 1940, Coventry fue totalmente destruida. El terror impuesto por los nazis no consiguió sus objetivos y los ciudadanos ingleses, cada vez más, reforzaban su deseo de resistir. La ofensiva aérea alemana sobre Gran Bretaña había fracasado. Hitler se vio obligado a postergar sus planes de invasión de la isla indefinidamente. Churchill hizo patente el agradecimiento del pueblo a sus fuerzas aéreas con las palabras: «Nunca en el campo de los conflictos humanos tantos han debido tanto a tan pocos». «Estoy agradecido al destino», dijo Hitler ante la tumba de Napoleón, mientras que el joven general Charles de Gaulle, exiliado en Londres, pedía por radio al pueblo francés que, ocurra lo que ocurra, la resistencia francesa no debe morir. Stalin, por su parte, había invadido Rumanía en junio de 1940 con el fin de conseguir recuperar la provincia rusa de Basarabia y el norte de Bucovina.
El Tercer Reich vio peligrar el suministro de petróleo rumano que abastecía a su frente occidental. También le inquietaba la actitud expansionista de Stalin. El 11 de junio de 1940, Mussolini decidió dar el paso de entrar en el conflicto en apoyo de Alemania, declarando la guerra a Francia y Gran Bretaña. Ese mismo día, los aviones italianos hicieron una incursión sobre la isla de Malta, que se encontraba en poder de los británicos. Los ingleses, que habían recuperado la isla al ser conscientes de su valor estratégico en el Mediterráneo, mantenían en ella algunas unidades de biplanos Gloster Gladiator. La mayoría de los escuadrones de la RAF británica se encontraban participando en la batalla de Inglaterra. Durante las semanas en que los CR-42 italianos bombardearon la isla, los Gladiator solamente consiguieron derribar a 2 de ellos. En agosto de 1940 llegaron a la isla los primeros Hurricane, que neutralizaron los sucesivos ataques de los aviones italianos CR-42 y Machi C-200, estos últimos diseñados por Mario Castoldi, proyectista de hidroaviones que había conseguido ganar el trofeo Schneider en 1926. La Regia Aeronáutica contaba con 150 de ellos, que habían entrado en servicio a principios de año. Equipado con un motor Fiat de 850 caballos, alcanzaba un techo de servicio de 9.000 metros. Su armamento lo formaban 2 ametralladoras de 12,7 milímetros y podía transportar hasta 400 kilos de bombas en su versión de caza bombardero. El MC-200 realizó misiones de caza y caza bombardero en todo el frente del Mediterráneo, en donde se anotó uno de sus éxitos cuando consiguió hundir al destructor Zulu frente a Tobruk. También participó en el frente ruso, donde consiguió derribar a un total de 90 aviones soviéticos. Acabó siendo utilizado por la Fuerza Aérea Italiana como avión de entrenamiento. El 27 de septiembre de 1940, Alemania, Italia y Japón firmaron una alianza político-militar y económica. Cada uno de estos países se comprometía a apoyarse entre sí ante cualquier ataque enemigo. Este pacto tripartito tenía como fin realmente dar muestra del poderío militar con la intención de evitar la entrada de Estados Unidos en la guerra. En el mes de agosto habían tenido lugar los primeros bombardeos ingleses sobre Berlín, Düsseldorf y otras ciudades alemanas. El 27 de octubre de 1940, Mussolini exigió a los griegos el derecho a ocupar su país por motivos de guerra. Antes de finalizar el plazo del ultimátum, los italianos invadieron Grecia desde sus posiciones en Albania. El escaso apoyo aéreo y la fuerte resistencia de los griegos convirtió la invasión en un auténtico desastre militar. El 30 de octubre de 1940, previa autorización del gobierno griego, los británicos se establecieron en la isla de Creta. Su aeropuerto de Maleme se vio rápidamente lleno de unidades de aviones Fulmar, Gloster, Gladiator y Brewster Buffalo. Al igual que Malta, la importante situación estratégica de la isla, situada en el Mediterráneo oriental, permitía a los ingleses controlar el tráfico marítimo hacia Alejandría. Con motivo del fracasado intento de Mussolini en la invasión de Grecia, y aunque los planes de Hitler pasaban por la Unión Soviética, este decidió acudir en ayuda de su aliado y ordenó a sus ejércitos la invasión de Grecia, provocando que las tropas británicas que se encontraban en el país se vieran obligadas a refugiarse en Creta. La isla se convirtió en un auténtico fortín inglés y, dada su situación estratégica, en una acción prioritaria para el Tercer Reich. En diciembre de 1940, Malta era una base ofensiva desde la que se efectuaban ataques contra Italia y el norte de África. Se había convertido en un policía del Mediterráneo, y los alemanes eran conscientes de ello.
En Alemania, el director de Focke-Wulf, el ingeniero Kurt, a petición del Estado Mayor de la Luftwaffe, diseñó un avión de largo alcance capaz de volar sobre el Atlántico sin repostar, destinado en principio al servicio civil. Kurt construyó el Focke-Wulf 200 Cóndor. Impulsado por 4 motores, podía conseguir un techo de 5.800 metros. Con una tripulación de 5 hombres, transportaba hasta 4 bombas de 250 kilos. De los distintos modelos que se fabricaron, algunos fueron preparados para el lanzamiento de misiles antibuque y misiones contra submarinos. El Focke-Wulf 200 participó en la Batalla de Inglaterra y en sus incursiones sobre el Atlántico se anotó el hundimiento de más de 400.000 toneladas de buques aliados. El 11 de enero de 1941, la Luftwaffe lanzó el primero de una serie de continuos ataques masivos contra la isla de Malta. Durante 3 meses los Stuka, los Heinkel y los Ju-88 no dejaron de azotar a la isla, mientras que las pocas unidades de Harry Kane trataban de defenderla junto a la tenaz resistencia de los soldados y habitantes que se encontraban en ella. El orgullo nazi se hacía pedazos contra la fortaleza de la RAF británica en la Batalla de Inglaterra. Hitler pidió a gritos un nuevo avión, más potente y más rápido, dirigiendo su mirada hacia las posibilidades de la reacción a chorro. La pasión de Ernest Heinkel por los aviones de altas prestaciones hizo posible la fabricación del primer bimotor a reacción del mundo, el caza Heinkel 280. De fácil mantenimiento, estaba compuesto de piezas intercambiables. Los soportes del motor y las interconexiones del cableado, en número limitado, resultaban muy accesibles. Con una aerodinámica refinada y de fuerte fuselaje, tenía el inconveniente de que su radio de acción era muy corto. Voló por primera vez el 2 de abril de 1941. El Heinkel 280 era por aquel entonces el avión más avanzado y sofisticado del mundo. Paralelamente a los alemanes, el británico Frank Whitley trabajaba frenéticamente en el primero de los prototipos Gloster E-28-39. Un avión de construcción simple que sirvió para el desarrollo de las teorías de los aliados sobre la propulsión a reacción. El Gloster realizó su primer vuelo en la primavera de 1941 como avión a reacción aliado, siendo muy inferior en todas las prestaciones al Heinkel 280. El 25 de abril de 1941, Hitler firmó la Directiva número 28, dando el visto bueno a lo que sería una de las mayores operaciones aerotransportadas de la historia. La Operación Mercurio, diseñada por el Führer y el creador de las fuerzas paracaidistas alemanas, el general Student, trataba de la invasión de la isla de Creta por el aire. El 20 de mayo de 1941, 20.000 paracaidistas transportados por 600 Ju-52, acompañados de planeadores, iniciaron la operación de asalto sobre Maleme, Canea y Retinón.
Las posiciones defensivas británicas consiguieron producir más del 70% de bajas entre los soldados de las fuerzas aerotransportadas alemanas. Los paracaidistas que consiguieron llegar vivos a tierra se reagruparon y tomaron el aeropuerto de Maleme, lo que permitió que los Ju-52 pudieran descargar refuerzos. El 21 de mayo, una parte de la flota británica fue sometida a un fuerte bombardeo aéreo. El crucero Juno fue abatido y se hundió en 2 minutos. 2 días después, los británicos pagaron un precio muy alto por sus victorias tácticas de los días anteriores. Los aviones alemanes atraparon a toda la flota del Mediterráneo sin protección de los cazas ingleses. Un acorazado, 4 cruceros y 8 destructores británicos fueron hundidos o quedaron fuera de combate. La flota se vio obligada a huir. Durante el 26 de mayo, el continuo bombardeo aéreo redujo las fuerzas británicas a varias unidades aisladas. En la madrugada del día 27 se tomó la decisión de evacuar Creta. 15.000 británicos se salvaron de las playas acantiladas, pero 13.000 quedaron atrás muertos o capturados. En el plazo de 3 días, Creta había caído. Dado el gran número de bajas que se produjeron entre los paracaidistas alemanes, Hitler ordenó al alto mando alemán que jamás se volvieran a planificar operaciones de este tipo. La admiración del Führer por Napoleón y su odio hacia el pueblo eslavo y el comunismo no le hizo recapacitar sobre el fracaso que tiempo atrás habían tenido las tropas francesas en el suelo ruso, y convenció a sus generales de que la capacidad ofensiva de sus ejércitos doblegarían rápidamente al ejército rojo de Stalin. El 22 de junio de 1941, sin declaración previa de guerra, al igual que sucedió con Polonia, 120 divisiones de la Wehrmacht iniciaron lo que Hitler denominó la Operación Barbarroja, la invasión del territorio ruso. Más de 3 millones de hombres, 8.000 piezas de artillería y 4.000 tanques atacaron por distintos frentes en un movimiento de pinza que dejaría atrapado al ejército rojo en el centro de Rusia, en donde sería totalmente aniquilado. La Luftwaffe acompañaba la invasión con 800 bombarderos Henkel 111, Ju-87 y Ju-88, más 500 cazas Bf-109. La Fuerza Aérea Soviética Occidental fue aniquilada por los Ju-87 Stuka en los aeródromos, sin haber podido despegar. La sorpresa fue total, y los Messerschmitt 109 derribaron con facilidad a los pocos cazas soviéticos Polikarpov que intentaron hacerles frente. Al final del día, 1.500 aviones rusos habían sido destruidos frente a unas pérdidas por parte de la Luftwaffe de 40 aparatos. Uno de los aviones con los que contaba la Fuerza Aérea del Ejército Rojo era el Ilyushin Sturmovik II, avión muy eficaz como bombardeo en picado. Equipado con un motor de 1.800 caballos, llevaba como armamento 2 cañones y 2 ametralladoras, además de bombas y cohetes. Con 2 tripulantes, alcanzaba un techo de 6.000 metros. Debido a sus buenas prestaciones, Stalin ordenó que fuese el más fabricado para utilizarlo en la lucha contra los tanques alemanes.
En el frente del norte de África, el general Erwin Rommel llegaba a Libia al mando de su ejército, el Afrika Korps. Después de los éxitos alcanzados contra las tropas italianas, los británicos se vieron obligados a retirarse ante la capacidad destructora del nuevo ejército alemán. En poco tiempo, la guarnición de Tobruk, formada por ingleses y australianos, se encontró asediada por las tropas nazis. La isla de Malta, a pesar de los continuos ataques aéreos, comenzó a recibir algunos suministros por barco desde Gibraltar. Al mismo tiempo, la Royal Navy, situada en el Mediterráneo, donde soportaba los ataques de los submarinos alemanes y los Stukas, con muchas dificultades pudo aprovisionar a las tropas en Tobruk, proporcionando varios escuadrones de cazas Hurricanes como apoyo aéreo. Para el mando aliado era imprescindible conseguir la superioridad aérea sobre la Luftwaffe en el norte de África. Churchill había dado el visto bueno a la Operación Cruzado, cuyo fin era la recuperación de Tobruk, por lo que en el verano de 1941 el desierto libio se cubrió de escuadrones de aparatos Hurricanes y P-40 Curtiss. Rommel, enterado de ello, solicitó a Hitler el envío de Messerschmitt 109 al frente africano, con el fin de contrarrestar el aumento de aviones aliados. Entre los pilotos de la Luftwaffe que llegaron se encontraba un joven de 21 años llamado Hans-Joachim Marseille, acompañado de su Bf-109, identificado con el número 14. En la isla de Malta, el aumento en las unidades de Hurricanes y Spitfire consiguieron que los ataques alemanes fuesen cediendo a lo largo del segundo semestre de 1941. Teniendo como base la isla, los aviones ingleses realizaron fuertes ataques contra buques alemanes e italianos que surcaban el Mediterráneo, ocasionando graves pérdidas a las armadas de ambos países. Ante esta situación, Hitler ordenó que la isla de Malta fuese arrasada. La Luftwaffe decidió organizar un gran ataque con todos los medios disponibles. En el sur de Italia y en la isla de Sicilia, 500 aviones entre cazas y bombarderos iniciaron los ataques con la intención de destruir totalmente la isla de Malta antes de las Navidades de 1941. Las oleadas de bombarderos Ju-87R y Stuka comenzaron destruyendo aeródromos y puntos vitales de la isla. Semana tras semana, los habitantes de Malta resistieron los ataques mientras sus pueblos y ciudades eran arrasados. En agosto de 1941, el doctor Alexander Lippisch, que venía haciendo estudios sobre la propulsión por cohetes desde 1926, vio hecho realidad uno de sus grandes proyectos gracias a Messerschmitt. El prototipo del ME-163B Comet realizó su primer vuelo alcanzando una velocidad de 850 km por hora. En el frente soviético, durante algunos meses, los pilotos alemanes se habían dedicado a jugar a la caza de patos con la aviación soviética, a la que habían derribado más de 400 aparatos. Stalin utilizó la política de ganar tiempo a costa de la vida de muchos pilotos, consiguiendo que en septiembre de 1941 las industrias soviéticas hubieran fabricado aviones más modernos, tales como los MiG-3 y los Yak-1. El MiG-3 fue la última versión del MiG-1. Era un caza monoplaza con carlinga cerrada y conseguía una gran velocidad, aunque su gran defecto era la falta de potencia de fuego, lo que le hacía tener grandes dificultades en sus enfrentamientos con los Focke-Wulf 190 y los Messerschmitt 109 alemanes. Su pequeño fuselaje y envergadura le hacían un aparato difícil de manejar.
Su armamento consistía en 3 ametralladoras de 7,7 milímetros. Churchill había dicho ante el Parlamento, con referencia a la Operación Barbarroja: «Tenemos un solo objetivo y un único propósito: destruir a Hitler y al Tercer Reich. Por lo tanto, daremos al pueblo ruso la ayuda que necesite». En septiembre de 1941, los aliados comenzaron el envío de los Hawker Hurricanes al frente ruso, hasta un total de 2.000 aparatos. Estos fueron acompañados por la entrega de los primeros Curtiss P-40 Tomahawk, avión que no resultó ser del agrado de los pilotos rusos debido a sus fallos de motor. En el frente norteafricano, el 18 de noviembre de 1941, el 8º Ejército Aliado inició el avance hacia Tobruk. Los cazas y bombarderos atacaron las posiciones de los blindados de Rommel. Durante una semana, los combates aéreos fueron continuos. Los Messerschmitt 109 no pudieron contrarrestar las fuertes oleadas de Hurricanes y P-40. La Fuerza Aérea Aliada en el desierto, junto al 8º Ejército, consiguieron hacer retroceder al Afrika Korps, librando a Tobruk de su asedio. Los pilotos aliados eran conscientes de sus éxitos, aunque también lo eran de la capacidad de uno de los pilotos de la Luftwaffe, Marseille, que había demostrado una gran habilidad en el dominio de su avión durante los combates, ocasionando un gran número de derribos.